Oye lo que hay, viejito. No, esto es serio, loco. Tú sabes que hay muchos misterios muy raros. ¿En qué sentido? Con este tema de los gigantes, siempre hay como un murmullo, siempre como bajo perfil. Siempre hay como una intriga y hay personas que no quisieran ni siquiera tocar ese tipo de temas con relación a los gigantes. Y no estoy hablando de gigantes del tamaño mío, que yo mido 6 Exacto, estoy hablando de personas que ya miden de más de 7 y 7'2", 7'4", entre adelante, de ahí en adelante. Entonces, quiero tocar el tema. ¿Por qué? Porque hay hay un cierto como misterio con esto que ni siquiera en las iglesias casi se toca. Es más, para mí en lo personal, yo creo que en las iglesias muy pocas veces, o cuando ven a ver, nunca se ha tocado este tipo de temas. Y la Biblia habla sobre los gigantes. Sí, cuando te hablan en las iglesias, generalmente cuando hablan de los gigantes, lo hacen en términos simbólicos. Ajá. Por ejemplo, mira el gigante que vas a enfrentar cuando te hablan de la adversidad. Te posicionan la adversidad como un gigante. Como el gigante Goliat. Te posicionan, por ejemplo, te posicionan el problema, la situación, como un gigante. Te tratan el tema de los gigantes como como algo simbólico. Sí, pero tú sabes que no exactamente del tema que queremos tratar de los ni es el contexto de la Biblia cuando habla de los gigantes, no está hablando en un contexto simbólico. No, pero vamos a hacer algo, vamos a contextualizar, vamos a poner en contexto el asunto. Por ejemplo, en Génesis 6, dice, los hijos de Dios vieron hermosas a las hijas de los hombres, o sea, las mujeres, y las tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. Hay personas que dicen que en el caso de los hijos de Dios, dicen que esos son, se refiere al ser humano, o sea, hombres normales, que eran hijos de Dios. Pero yo entiendo que no, porque la Biblia es bastante específica ahí. Hay gente que no, que esos no son gigantes de verdad, que es un simbolismo que... O sea, dicen que son humanos normales, que no eran gigantes nada. O sea, que no eran ángeles, perdón. No, porque no eran ángeles. Ellos son el producto, según el relato, que es interesante el relato, porque dice que en aquellos días habían gigantes y después también de la unión de los ángeles, de los hijos de Dios, con las hijas de los hombres. Y que esa no es una teoría, es una realidad, porque cuando tú vas al Nuevo Testamento tú encuentras que los ángeles que no, en Judas, que los ángeles que no guardaron su puesto y que se contaminaron, está hablando de esos ángeles que se mezclaron con mujeres. Porque espérate, Pancho, espérate. Porque la teoría que tú dices... Este podcast, espérate. La teoría que dice Samuel... No, porque la teoría que dice Samuel es que él se le llamaba hijo de Dios a los descendientes de Sem. Exacto. Y los normales, los descendientes de Caín. Pero en realidad no. En realidad cuando hablaba de los hijos de Dios, se refería a los vigilantes, a los que tenían la tarea de cuidar el mundo, de cuidar al ser humano, de cuidar todo. La Biblia no da un detalle profundo de la función ni de los nombres de esos ángeles. Hay otros libros que sí lo dan, muy antiguos, libros que estuvieron dentro de la misma Biblia y citados por la misma Biblia, como el mismo libro de Enoc, que he citado varias veces en la misma Biblia. Habla de estos gigantes. Pero lo interesante es que dice que había gigantes en la tierra antes y después. O sea, los gigantes no solamente son producto de la unión de estos ángeles con... Lo que parece es o que hubo una unión anterior o de la descendencia de Caín aparecieron los gigantes. Eso es lo que se puede porque solamente habían Adán y Eva. Y Adán y Eva daban hombres. ¿Por qué? Porque dieron a Caín y dieron a Abel. Luego Adán y Eva se unen de nuevo y dan a Set. ¿Verdad? Que es el hijo que dice que se parece al mismo Adán, que era como el reemplazo de Abel. Exacto. Entonces, si tenemos a Set, ¿verdad? Y la Biblia no registra ningún hombre sobrenatural de estatura ni nada de la descendencia de Set, sino que habla que por esa vía fue que se empezó a alabar a Dios, incluido ahí en ese grupo Enoc que desciende de Set. Pero del lado de Caín
siempre hay un misterio, porque vemos que fueron los que inventaron, los que empezaron a trabajar el hierro, los que empezaron a trabajar las herramientas, los que empezaron a trabajar los instrumentos musicales, los que empezaron a bregar con la agricultura y todo ese tipo de cosas. Vemos del lado de Caín, ¿verdad? Entonces se pudiera decir que quizás estos hombres muy malvados, muy malvados, como el resultado de la unión de los ángeles con las mujeres, que fueron peores, que ahí fue que Dios en Génesis 6 dice que la maldad del hombre llegó. Ajá. Entonces pudiera pensar que vienen una similitud de ahí, porque Caín era del oscuro y estos ángeles cayeron al oscuro. ¿Alguna relación tenía Caín con estos ángeles oscuros? Exacto. ¿Verdad? Sácanos de duda, o vamos a salir de duda, a sacar mucha gente de duda. Cuando se refiere, porque no tengo el verso ahora, cuando se refiere a Goliat, Goliat viene de esa descendencia de Caín, o cuando la Biblia se refiere a qué descendencia que menciona, es que viene Goliat. Porque yo quisiera... Mira, nosotros tenemos una pista. Nosotros tenemos una pista en el relato de Génesis, cuando Dios le da la sentencia a los involucrados en el pecado, Adán, Eva y la serpiente. Le dice al hombre, con el sudor de tu frente, le dice a la mujer, y pondré enemistad entre la simiente tuya, o sea, los seres humanos, y la simiente de la serpiente. Y le dice, la simiente tuya herirá al de la serpiente en la cabeza y la otra en el calcañal. ¿Quién le corta la cabeza a Goliat? David. Un descendiente de la mujer. Exactamente. Entonces, los gigantes, lógicamente, eran descendientes de otra vía, no eran seres humanos. No eran seres humanos. De hecho, cuando nosotros vamos al libro de Josué, una raza diferente, cuando nosotros vamos al libro de Josué, que habla de los gigantes, dice que se comen la tierra, se comen que no hay quien entre a ese lugar. Cuando uno lee en el relato de Josué, si tú lo puedes buscar por ahí, googlealo. No, tú sabes que... Para que lo leas rápido. Y lo que te sale como en los libros de Samuel y de Crónicas. Exacto. Y en Josué habla de eso, de cuando ellos los espías, Josué y Caleb, cuando Josué era un chamaquito, antes de... Sí. Ellos fueron y dijeron, no. Entonces los otros dijeron, no, hay unos gigantes. Yo sé que hasta la uva eran grandes. Ahí todo era grande, era exageradamente grande. Sí, porque ellos fueron muy específicos, porque fue como menciona Samuel ahorita, que muchas veces la Biblia o lo que la está interpretando en su momento, predicando, pudieran mencionar este tipo de cosas como una simbología, pero literalmente no fue una simbología. Ellos literalmente, valga la redundancia, dijeron tal cual lo que ellos estaban viendo. Exactamente. Ellos dijeron así, o sea, las uvas, las frutas son gigantes. De que cuando ellos vieron, nosotros nos vemos como moscas. Como moscas. Como langostas. Como langostas somos delante de ellos. O sea, estamos hablando de que no son personas normales, ¿tú me entiendes? Que son seres humanos de un tamaño promedio. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, yo cuestiono bastante, Pancho y Samuel, el hecho de por qué en las iglesias, óyeme, son temas que es bueno tocarlos. ¿Sabes por qué? Porque entonces mira cómo estamos nosotros en este podcast tocando este tipo de temas. Mi hermano, y como te acabo de decir, en la iglesia tú no escuchas nada de eso. A lo mejor no se les resta importancia, pero son cosas que uno la puede eso cuestionar. Tiene mucha importancia, aunque fascine mucho, tiene mucha importancia. Y hay una alegoría con eso de por ejemplo, del herirá en la cabeza. Sí. ¿Dónde crucifican a Jesús? En el Gólgota. En el Gólgota. Que se llama el lugar de la calavera. ¿Por qué tú crees que se llama el lugar de la calavera? Según la tradición, ahí fue que se enterró la cabeza de Goliat. Tú estás bien. Entonces, ¿dónde clavaron la cruz? ¡Cac! Encima. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí se cumple también que tú lo morderás el calcañal, o sea, su caminar se lo hará difícil y él te herirá en la cabeza. Lo que hizo David con Goliat, lo que hicieron los sobrinos de los hijos de Salvia, Abisai, hubo un gigante de los Goliat, porque esa era una raza, los Goliat. Sí, porque y que iba a matar a David. David se debilitó. Claro. David se debilitó. Y cuando iba a matar a David, Abisai mató entonces a ese gigante. O sea, que no solamente fue David. O sea, en pocas palabras, el pueblo de Israel fue el encargado de quitar los gigantes de la tierra.
Dios utilizó al pueblo de Israel para quitar los gigantes y toda esa raza. Mira, aquí yo tengo los nombres de las posibles razas según la Biblia. Por ejemplo, los amorreos se registraban como gente gigante. Sí. Los emitas también se registraban como gente gigante. Los sunsonitas o sonsoneos se registraban como personas gigantes de esa raza. Los refaitas también se registraban. Eso está en segunda de Samuel. Los nefilín, que esto es un detalle interesante. Porque, ¿cuál es la pregunta? Sí, porque yo te iba a tocar ese tema. No recuerdo, ¿tú recuerdas que estuvimos hablando sobre eso, sobre los nefilín? Pero dale. ¿Cuál es la pregunta? ¿Son los gigantes después del diluvio los mismos gigantes que antes del diluvio? Esa es la pregunta que queda. ¿Por qué? Porque si decimos, si decimos que son los mismos, entonces decimos que hay una excepción. O sea, se murió todo, pero menos los gigantes. ¿Verdad? Entonces la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo pereció. Sí, claro. La otra raza es los anaseos y los hijos, que son los hijos de Anac. ¿Te recuerdas que lo menciona en la Biblia? Los hijos de Anac eran conocidos como gigantes. Aquí lo dice, por ejemplo, eso es de Números. Sí. El libro de Números dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vive. ¿Que traga a sus moradores. O sea, que esa gente comen gente. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Dice, y también, o sea, añadiendo, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Exactamente. Entonces esa es la incógnita. Si son los mismos, si son los nefilín antes del diluvio, son los mismos gigantes, porque también en una ocasión se le llamó nefilín a los Goliat. Sí. Entonces se le llamó de la misma categoría de los gigantes antes del diluvio. Lo que queda es, por eso es que es importante saber estas cosas, porque es parte del evangelio y es parte de las señales antes del fin. Porque ¿qué le dicen al Señor? ¿Cómo va a ser al final? Va a ser como en Sodoma y Gomorra, ok, pero mira dónde está el enlace ahí. Y como en los días de Noé. Él enlaza los días de Sodoma y Gomorra y los días de Noé. Junta esos dos acontecimientos, uno antes del diluvio y uno después del diluvio. Poniendo en paralelo lo grave del pecado humano y lo separado de Dios que estaba el ser humano, que volvió a repetir en una pequeña escala, porque Sodoma y Gomorra era un espacio, volvió a repetir en una pequeña escala la corrupción que había en el mundo entero, por lo cual Dios mandó el diluvio. Pero como Dios ya no iba a destruir con agua, le dio una probadita de cómo va a ser el final, destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego, como dice que estos cielos están reservados por el fuego, por la maldad que va a pasar. Entonces, mira qué interesante que el producto que sale de los ángeles con las hijas de los hombres, según lo que interpretamos ahí, son los gigantes, ¿verdad? Sí. Decimos que estos gigantes fueron destruidos en el diluvio. Pero entonces ahora encontramos nuevos gigantes. Después del diluvio. Sí. Pero cuando vemos en Sodoma y Gomorra que los ángeles llegan a salvar a Lot, que eran ángeles, ¿verdad? ¿Y cuál es la propuesta que le hacen los que viven ahí? Acostarse con los ángeles. ¿Quién le enseñó eso a ellos si ya el diluvio había destruido eso? Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces eso parece que era una práctica de esa gente malvada, de tener esa relación de tener esa relación, digamos, sobrenatural con esos entes. Y al parecer eso se estaba dando después del diluvio también. Y te voy a decir algo. La misma situación que se dio en Génesis 6 de ángeles con seres humanos, parece que se estaba dando también después del diluvio. Sí, porque yo te voy a decir algo, Pancho, y eso es un hilo muy fino. ¿Por qué? Porque al ellos hablar sobre el tema o solicitarle a Enoch eso, era como algo normal. Que ellos practicaban. Eso era como que le está pidiendo un vaso de agua. Que ellos practicaban. Como que ellos estaban acostumbrados a que aparecieran entes, ¿verdad? Ancestrales, se dice. O ángeles, ¿verdad? Entes los elogines, como ellos le llaman. Exacto. Los elogines, los dioses. O sea, que tú me estás diciendo a mí entonces que había una cierta... Ahora, también entré entonces en cuestión cómo era que se escapaban.
No, porque fíjate. No, porque fíjate, recuerda. No, diríamos una persona jocosa, Sí. diría, pero acá y se acabó. No, se encarnaban. ¿Tú te recuerdas? ¿Tú no ves la mitología griega? Que en la mitología griega, ¿qué hacía Sí, Zeus? te lo iba a Se mencionar, encarnaba en un rey y se acostaba con la Sí, reina sí, sí. y de ahí salía un Te lo iba a mencionar, semidios. lo que no quería irme tan jocoso exacto. al tema. Pero te lo iba a mencionar porque me llegó Pero, Zeus a la mente. pero ¿tú por sabes? ejemplo, Satanás es un imitador. Sí, claro, la Biblia lo Y registra. si nosotros vemos, la idea no es tan descabellada. Porque como Jesucristo viene al mundo, fue con una intervención divina con una humana. Sí. Guardando una distancia Encarnado, abismal. Bien grande. Sí. Bien grande. Entonces esos ángeles caídos viven aquí en la tierra. En ese momento, ¿verdad? Sí, sí. Vivían en la tierra y luego Dios los encarcela. Por lo Sí, que sí, dice así Judas, mismo. que lo tienen en cárceles ahora. Cárceles, sí. De alguna manera Dios les permitió que tengan acceso en este tiempo. Porque sabemos que después que Cristo vino, toda esa vagabundería se acabó. Sí, sí. Después que Cristo vino, el mundo se adecentó. Y quienes están haciendo muchas fechorías son los mismos seres humanos. Sí, o sea, si a exacto. Satanás los recogieran ahora mismo, los seres humanos seguirán haciendo su misma maldad, porque voltaje Sí. tenemos. Ya lo sé. El pecado, mira, es como dice Daniel, inscrito en nuestro corazón con un cincel con punta de diamante. Así mismo es. Y mira, vamos a hacer un ejercicio para que tú veas si es una transferencia del pecado o no, toda esta maldad, que fue lo que Cristo vino a destruir. Búscate Samuel ahí, Primera de Reyes 19. Marco, búscate ahí Mateo 11, 13, 19. 11, 13 y 19. Ajá, lee Samuel. Lo estoy buscando. 19. Primera de Reyes 19, ajá. ¿19 qué? 19. 1. Dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. ¿Qué versión es esa? Acá dice Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice la versión Reina Valera. Que Dios me castigue y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como hiciste tú con los profetas de Baal. Lee el otro, Marco. Dice Mateo 11, del 13 al 19, ¿cierto? Ajá. Ok. Dice lo siguiente. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta ya déjalo ahí. generación? Dice que Juan era ¿quién? El Elías. El Elías. ¿Cuál es la amenaza de Jezabel? Cortarle la cabeza. Exactamente. Ok, eso fue muchos años antes. Entonces mira lo que dice aquí en el mismo Mateo. Dice, cuando Herodes Antipas, Exacto, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, le dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos. Por eso puede hacer cosas semejantes, milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodía, esa esposa de Felipe, el hermano de Herodes, o sea, la esposa de su hermano. Sí, sí. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios Claro. que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía porque lo consideraba como profeta. Y tenía miedo que se arme un disturbio. Pero dice el 6, pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía bailó y danzó y le agradó mucho. Entonces le prometió con juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Hasta su reino. Exacto. Entonces dice, presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan. Juan el Bautista. Ok, Paralelismo. Ahí. volvemos. ¿Cuál es la amenaza de Jezabel? Ahí entra The Chosen. ¿Cuál es la amenaza de Jezabel? The Chosen entra ahí. ¿Cuál es la amenaza de Jezabel? Cortarle la cabeza ¿a quién? Sí. A Elías. Claro. ¿Quién era el Elías que tenía que venir? Juan. Juan. ¿Y qué le hicieron a Juan? Le cortaron la ¿Se cabeza. cumplió o no se cumplió?
Sí. ¿Quién le dijo a Herodías que eso era algo que debía cumplirse? Ujú. El pecado, mi hermano. Ya lo sabe. El pecado. Es sea, que tenemos que saber que hay una simiente de la serpiente entre nosotros. Es como dice la Escritura, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y hay que Sí, dejarlo sí. que crezcan. Es así. ¿Se parecen o no el trigo y la cizaña? Igualito. Sí. ¿Cuándo se diferencian? El fruto. El fruto. El fruto, pero no solamente el fruto, el destino. Ujú. Así mismo. Una es arrancada para ser quemada y otra es arrancada y llevada al granero. Claro que ¿Tú sí. me entiendes? Pero es lo mismito. Entonces uno no va a... la simiente de la serpiente. Vamos a ver cómo la encontramos. La simiente de la serpiente tiene colmillo, tiene cacho. No, mentira, es igualito a nosotros. ¿Te parece? Es igualito a nosotros. Es Y, así. y lo que vemos por el comportar, por la manera, que dentro del grupo de la simiente de la serpiente están los gigantes. Están los gigantes porque eran gente implacable. Como leyó Samuel ahorita, que se comían a los moradores. Sí. Sí. ¿Entiendes? Puede de que es una alegoría, ¿verdad? Puede de que en este tiempo se pudiera decir los gigantes que tenemos actualmente o son por enfermedad, porque hay también una enfermedad que se llama de montaña, algo así. Déjame buscarte. La tengo aquí, la tengo hay aquí. hay una una sobreproducción de una hormona, que es la hormona del Sí, crecimiento, sí, la tengo, sí, déjame que está en la buscarla. glándula pituitaria, que nosotros tenemos en el cerebro pequeña, se relaciona también con el hipotálamo, que es otra parte que tenemos dentro del cerebro. Sí, Y sí. cuando la sobreproducción de esta hormona en los niños, eso le da entonces lo que es el gigantismo. También se da en adultos, Ajá. también en adultos ese tipo de alteraciones, pero ese tipo de gigante que crece más de lo normal no es funcional. Muchas veces tienen problemas musculares, tienen problemas óseos, o sea, con los huesos. Nunca va a ser una persona. De hecho, yo creo que el que más duró como 20 años, 28 años, que era un gigante que hubo aquí en Estados Unidos, grandote, que le hicieron una estatua. La gran mayoría se muere temprano porque tienen problemas de hernias discales. Sí, el mal de montaña, algo así que se llama. Exacto, por causa de el tamaño y que como es una anomalía, porque es un tumor que le aparece aquí en la glándula pituitaria, un Sí, tumor y benigno, y eso es lo que provoca. que haya una sobreproducción de esta hormona del crecimiento. Entonces, Ajá. GH se llama la hormona. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona no crece normal como tú y yo. Que tenemos Sí, sí. una dispensación de esta hormona de manera correcta, los huesos crecen, los músculos Claro, también. exacto, Esa sí. gente crece con muchísimas cosas que no... Con un descontrol. Exactamente. A diferencia de otras personas que son altos. Llámese lo que Sí. miden C, Claro, 7, claro, 7, claro. 5. Creo que hay uno que mide 7, 8. Ujú. En la NBA hay muchos grandes. Que los gigantes pudieran confundir, ¿verdad? Sí, Pero porque- según la Biblia, los gigantes eran No, más y- grandes. Claro, y es bueno que nosotros... Aunque registra de ese tamaño, porque habla del egipcio que mató uno de los del pueblo de Israel. Dice que medía 5 codos, y cuando uno traduce esa medida de 5 codos a pies, son alrededor de 5 pies. 7.5. Ajá. Ajá. Que hay gente que es 7.5 pies ahora mismo, Sí, que claro es sí. funcional, que se mueve. Y mucho más alto Y más también. Lo traje a colación para que entendamos la gran diferencia del tema. ¿Verdad? Entendamos la gran diferencia del tema de que una cosa es una enfermedad por un gigantismo, tumor, ¿verdad? Un Exacto. gigantismo o mal de montaña, que eso es una cosa aparte, fuera de. Ahora, lo otro es que hay personas que tenemos también en la NBA, en el béisbol también, aunque no tan altos. En el fútbol americano hay grandes. Fútbol también. americano también. Hay gigantes de 7 y pico de pie también igual, pero que es un tamaño promedio normal que se mantiene. Que se mantiene ahí entre Que crecen, 7.2, o sea, exactamente. crecen uniforme. Exacto. Ese un tipo, ¿verdad? Porque tenemos que diferenciar las cosas. Ahora, el tema base de nosotros, estamos hablando de gigantes literalmente que lo menciona la Biblia.
que no que casi le salen corriendo ese tipo de temas en las Tenían iglesias. 6 dedos, dice. Tenían 6 dedos. Exactamente, 6 dedos. Sí, 6 dedos. No recuerdo. Claro. Pero, lo que pasa es que una cosa es, por ejemplo, que tú dentro de el ser humano se den el caso, por ejemplo, del gigantismo, mal de montaña. Ajá. Y otra muy diferente, que el gigante que menciona la Biblia es una raza aparte, no es humano. Exactamente. A eso, por eso Es una raza distinta. Exacto, es como si fuera es un híbrido. Exacto, un híbrido entre ángel y humano. Ahorita dicen, cuando escuchen el podcast en Spotify, ¿verdad? Y nos vean en YouTube, Instagram y Facebook. Ahorita pueden entender, pero ¿qué es lo que están hablando de la gente? O sea, que Shaquille O'Neal es un gigante, entonces. No. ¿Cómo se llama este chino? Yao Ming. Yao Ming, no. O sea, estamos hablando, pero eso lo estamos diferenciando de la enfermedad per se, de los tamaños normales promedio que lo tenemos actualmente ahora, y mucha diferencia. Una raza que es totalmente diferente. Sí. Claro, una raza literal de gigantes. Por ejemplo, en África hay una tribu, los Masai, creo que son varias. No, esos son los que vuelan. Esos saltan, sí. Sí, entonces ellos, de ahí vienen, de ahí vienen el Manutebol, creo que vino de ahí. Sí, sí. Joaquín Olajuwon, casi todos esos altos salieron de ahí. Pero se comprobó científicamente que donde por tradiciones la dieta se basó mucho en la leche, la gente crecía mucho. Ya. De hecho, eso de Yao Ming que dicen, dije que desde que el chino empezó a beber leche empezó a crecer. Pero de hecho es chiste así. Pero lo de Yao Ming dice que fue hecho en un laboratorio. Yao Ming y Otani fueron hechos en laboratorio. Porque son fuera de lo común. Pero lo de Yao Ming es fuera de lo común. Porque en China tú no encuentras gente. Ahora, en Mongolia sí. Que queda arriba. Exacto, sí, que queda arriba. Ahí hay una raza ahí muy hay diferente, hay claro. gente grande. Pero mira, tenemos también actualmente, y cabe mencionar, perdón, este jovencito que está en la NBA, que juega en San Antonio. Wemby. Exacto. Pero ese es de origen africano. Sí, entonces, ¿dónde también habían gente alta? Aquí los pieles rojas, los aborígenes estadounidenses. Esos eran altos, los pieles rojas. Bueno, son altos porque todavía viven ahí. Pero ahí también se registra, creo que tú ibas a tocar algo de eso, se registra también que cuando los colonizadores llegaron encontraron que las tribus tenían guerra con una tribu de gigantes. Sí, sí. De gigantes y que yo inclusive leí sobre eso. Y esos gigantes eran pelirrojos, tenían el pelo rojo, velludo, y se escondieron en una cueva. Y entonces lo que hicieron fue que le prendieron fuego a la boca de la cueva. Y ese fue el último registro de un gigante en América del Norte que se escribió, que registraron, valga la redundancia, fue ese que murió asfixiado ahí. Sí, tú sabes que yo quería mencionarlo, pero que tengo cierta duda porque quisiera como profundizar un poquito más con relación. Pero es exactamente eso mismo, donde yo iba a concluir, de que es cierto, habían gigantes dentro de estos indígenas, de los pieles rojas. Se habla muchas cosas sobre ellos, pero tú sabes que normalmente el ser humano a lo que desconoce le teme. Le teme. Y duda. Y duda ¿Qué parte del temor? Claro, entonces, me parece, es una opinión al margen, ¿verdad? Me parece que a nosotros que tenemos un tamaño promedio, imagínate tú que nos encontremos con una tribu o que nos encontremos... con la tribu de los pigmeos de ahí de África, que son chiquiticos. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Entonces, no ven gigantes. Claro, entonces imagínate tú que nosotros entonces nos encontremos, como bien dice y registra la Biblia, cuando fue Caleb y Josué, ¿verdad? Que se encontraron con este tipo de gigantes. Lo primero que ellos se asustaron, ¿me entiendes? Pero los únicos que salieron que dijeron que no, que Dios va a estar con nosotros, pero los demás entendían que no, pero ven acá, esta gente va a acabar con nosotros. ¿Tú me entiendes? ¿Qué me parece a mí? Que al encontrar este tipo en el caso de los indígenas, me parece que cuando llegaron personas con tamaño normal, imagínate, vieron a esta persona y cuando ven a ver eran personas inofensivas. ¿Me entiendes? Puede ser.
¿Tú dices los gigantes? Claro. No, porque en el registro... No, en el caso de los indígenas. Sí, ok, sí. Me refiero a ese sentido. Sí, pero el punto es que la Biblia dice que va a poner enemistad entre las dos simientes y no va a haber paz. ¿Entiendes? Entonces, cuando hay guerra entre dos grupos, uno tiene que ceder. Sí. Y si el otro es más astuto, porque dice la misma escritura que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Ajá. Y el mismo Jesucristo refuerza mucho eso de la simiente de la serpiente, porque él le dice a los fariseos raza de víbora. Sí. Juan el Bautista le dice raza de víbora. Sí. Camada de aspi. O sea, le posiciona su lugar. Uh-huh. Porque a veces uno, porque leemos Génesis donde dice poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La gente nada más piensa en la simiente de la mujer, pero el Señor habló de la simiente de la serpiente. ¿Por qué nunca hablamos de eso? ¿Dónde está la simiente de la serpiente? ¿Cuál es? Bueno, ¿dónde tú encuentras una pista? En la parábola del trigo y la cizaña. El próximo podcast, vamos para allá. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué dice el Señor? ¿Verdad? Vamos sobre hay un campo. Sobre la simiente de la serpiente. Y la simiente del ser humano, que es de la mujer. Porque ¿qué es lo que quiere decir Eva? Madre de todos los hombres. Madre de todos los hombres. Entonces, ¿qué le preguntan los discípulos al Señor con relación a la parábola de la... Oh, Señor, pero ¿y tú sembraste trigo? ¿Y quién sembró entonces la cizaña? El maligno vino en la noche. Un enemigo. Y sembró. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sembró? Algo parecido. Nosotros perdemos la perspectiva buscando algo fuera de lo común, buscando a Satanás con 4 cachos, buscando a los que le sirven con 4 cachos. No se van a aparecer así. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la Biblia dice, Jesucristo dice... Hollywood no dañado. Exacto, Hollywood lo ha dañado. Claro. La Escritura dice que las señales antes del fin serán como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra. O sea que los gigantes tienen que estar presentes de alguna u otra manera. Y era lo que decíamos ahorita fuera del aire, que los que dominan las sociedades son los ricos, los empresarios. Claro. Y a ellos tú no los ves en el común andar, en el común andar, en la masa, exacto, donde están de los que ellos viven, a los que ellos explotan. Tú no los ves ahí, es muy difícil, ellos están en otro espacio. Entonces es lo mismo, aquí quien gobierna es la simiente de la serpiente. Y esos seres están inalcanzables para el ser humano. Y están donde toda la diablura aparecen, ahí están ellos. ¿Tú quieres saber quién es un simiente de la serpiente? Busca donde esté la diablura, ahí están ellos. Sí. ¿Por qué? Porque ese es su padre, Satanás. ¿Qué le dice Jesucristo a los fariseos? La voluntad de su padre ustedes hacen. ¿Y quién eran los fariseos? Los altos gobernantes. Claro. Los fariseos eran todos menos cristianos. Los dirigentes, claro. Amaban todo menos a Dios. Y se pintaban como que amaban a Dios. ¿Sabes que yo veo algo bastante curioso que hay en la Biblia? Y como que apunta. Y es que como que a Dios no le gusta mucho la mezcla. No. Sí, que no. Todas las mezclas que tú puedes hacer, y te lo digo ya inclusive de forma hasta secular. Por ejemplo, el pitbull es un perro que es un híbrido. O sea, tiene varias razas. Varias razas. Pero sin embargo, es un perro que inclusive se le cataloga como asesino. Porque tiene un instinto, tiene un asunto. Pero vamos a volver para atrás. Que va a depender cómo tú lo críes también. Porque... No, claro, obviamente. Pero que al parecer es como que Dios no quiere como mezclar, es como que se mezclen dos cosas diferentes. Como que Dios no busca eso. Porque fíjate, o sea, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Mira el lío que se armó. Exacto. Sí. Si tú, por ejemplo, ya en la vida cotidiana, tú ligas dos cosas que son muy diferentes, puede que te dé un asunto medio raro, ¿oíste? Pero de hecho, perdón, Pancho, sí, ahí donde entra lo que hemos mencionado y que Pancho también bien lo ha mencionado, es la maldad del hombre. ¿Me entiendes? Donde entra la maldad del hombre, ¿por qué? Porque el hombre quiere siempre ir como más para allá. Lo que vimos con Jezabel y Herodías y la mujer de Herodes. Cuando se habla de adulterar, no solamente estamos hablando de adulterar cuando tú estás casado y te metes con otros dioses. Que tú adulteras las cosas que son naturales. ¿Me entiendes? A ese asunto, como tú bien mencionas, con los animales, como también como estábamos mencionando, los gigantes, los ángeles, la vaina, ¿tú me entiendes? Los aguacates injertos, eso no sabía nada. No hablé en contra de ellos, son buenísimos. Dale, Pancho. No, que la maldad, como decíamos, que el ejemplo que puse ahorita de Jezabel,
y siglos después la mujer de Herodes, ¿quién le dijo a la mujer de Herodes que tenía que cortarle la cabeza a Juan el Bautista? ¿Por qué cortarle la cabeza? ¿Por qué? Claro. Porque en el ADN del ser humano, que es el ADN hereditario, donde uno se copia genéticamente mi parentesco de mi papá, el de mi papá de mi abuelo y así sucesivamente, uno trae una escritura genética ancestral. Y así mismo es el pecado. El pecado está inscrito en nosotros, lamentablemente. Y de alguna manera, esta mujer, ¿qué hace? Cumple las amenazas que Jezabel hizo miles de años atrás, por decirlo así. Sí. Ella lo cumple al pie de la letra, extorsionando a su propia hija. Pues dice que la obligó a que su hija tenga que pedir eso. Entonces, veamos quién le dijo a esa mujer, quién le dijo a esa mujer que tenía que ser la cabeza, porque ella pudo haber dicho otra cosa, córtenle los brazos, o ahórquenlo, o crucifíquenlo, que estaba de moda, ¿verdad? Claro, ¿por qué la cabeza? ¿Quién le dijo a ella que tenía que ser la cabeza? Porque ella era un tipo de la misma Jezabel. Claro, tú sabes que, y me estoy acordando de Chosen, espérate, voy para allá, no sé si tú lo viste. Sí, claro. Sí. En ese momento, yo pude notar en el caso de Herodías, ¿verdad? Que llamaba. Si la comparamos con Jezabel estaba siendo acusada por todas las cosas que estaba haciendo mal. En el caso de Herodías estaba en lo mismo. Y entonces ella como que no quería perder esa posición en la que ella estaba. Porque cuando ven a ver, el hermano de Herodes no era tan poderoso como era Herodes. O quizá ella era la que gobernaba, como pasaba con Jezabel, que gobernaba acá. Exactamente. Y entonces, se quedó con este y con el otro. Claro, porque hubo un momento de la escena donde ella, hablando con el instructor de su hija, que fue la que hizo el baile, ella se notó literal de que y lo amenazó dándole a entender, tú quieres que yo pierda el reino, tú quieres que yo sea una persona común y corriente, igual que todo el mundo. O sea, estamos hablando de una persona que quería mantener su estatus, que quería mantener esa arrogancia, que quería mantener esa riqueza, ese poder. ¿Me entiendes? Entonces, por ende, lo primero que ella se le ocurrió para quitarse, ¿verdad?, de por medio, un detallito muy importante, que ella cuestionó al instructor y le dijo, ¿o qué tú pretendes? ¿Que el pueblo entero ya deje de respetarme? Porque fíjate en algo, después que se le cortó la cabeza a Juan, aunque el pueblo entendía que era Elías en él, no se registra más nada, no se dice lo que se armó. No hubo rebelión, no hubo nada. Sus discípulos fueron y recogían el cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces todo se mantuvo bajo perfil, ya como quien dice, ya eso pasó. Pero realmente, para el ser humano, pasó desapercibido, pero se cumplió la palabra. En el caso que tú estás haciendo el análisis, también se cumplió esa palabra de Jezabel después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Pero cuando ven a ver por lo mismo, de que Jezabel no quería perder ese poder que tenía. Exacto, no, y que es lo que te digo, una herencia ancestral de pecado. Era el mismo tipo de mujer, el mismo estilo. Sí, ¿Tú me entiendes? Era un espíritu similar. ¿Qué pasa? Que Juan muere y para el pueblo quedó como un desertor, ¿verdad? Como alguien que se oponía al rey. Por eso muere, quizás por eso no se armó un revuelo, porque, que él se puso de fresco a decir que él no debía casarse con esa mujer, porque Juan era un pregonero de la justicia. De la verdad, claro. De la verdad. Y era lo que yo creo que se lo dije a Samuel una vez, que una de las evidencias de la llegada de Cristo es la sobreinformación. Ahora mismo hay mucha información. Ahora mismo hay mucha gente diciendo la verdad, pero tú tienes que tener discernimiento para encontrar la verdad, porque hay mucha gente diciendo cosas también. Hay mucha gente hablando. Y antes, para tú llegar a un canal de televisión, eso no era todo el mundo, pero ahora cualquiera está frente a una pantalla. Literal. Entonces, tú tienes mucha información, entonces tú tienes que tener discernimiento para coger. Entonces, en el tiempo de Juan, que era la llegada de Cristo, ¿qué es lo que estaba diciendo Juan? Cuando ven a veces parte del engaño, Juan. Exacto. Juan estaba del engaño de antes de la venida del Señor también. Exacto. Juan estaba sacando la verdad a flote. Claro. Juan estaba atacando a los fariseos. Juan estaba atacando a los saduceos. Juan estaba atacando a Herodes.
Sí, Juan sí. estaba atacando al pueblo que era rebelde. Juan estaba diciéndole la verdad a todo el mundo. Entonces, en este tiempo, la verdad está saliendo. Tímidamente, porque nosotros los cristianos no la estamos expresando como debiéramos. ¿Por qué? Porque si nosotros encontráramos el sentido real del escrito que dice, duro es caer en manos de un Dios enojado. Si nosotros le encontráramos el sentido real a lo que al verso que dice, porque todos pecaron, todos están destituidos de la gloria. Si nosotros le encontráramos el sentido real cuando dice que el que peque, que la paga del pecado es la muerte, y que el que peque, y que el hombre morirá y después será el juicio. Si nosotros entendemos en el peligro que está la gente que no cree, nosotros estuviéramos pregonando la verdad más fuerte. Lo que pasa es que muchas veces no lo sentimos en carne propia, sino que, por ejemplo, ¿cómo tú vas a sentir el dolor de alguien que se va a ir al infierno? Uno a veces lo puede sentir por un familiar, pero por fulano el de la esquina, que tú ni lo conoces, que cuando viene a ver un delincuente, tú no logras experimentar ese amor. Es para que tú veas lo lejos que estamos de Cristo, que Cristo sí lo experimentaba. Entonces, en este tiempo, por eso es que la verdad no está saliendo tan fuerte como debiera salir, porque el amor se ha enfriado. El mundo se ha encargado de enfriar el amor y nosotros, los cristianos, como que le hemos cogido la comodidad al mundo. Por ejemplo, cuando uno sale a evangelizar, al principio uno tiene como un pequeño miedo de arrancar. Una cierta vergüenza. Pero luego que uno arranca, uno siente como una satisfacción en el corazón. Uno dice, wow, pero verdaderamente para esto es que yo fui creado. Y uno como que se llena de esa emoción santa, por decirlo así. Y le predica aquí, y le dice a este, y le dice al otro, y le dice al otro, y le dice al otro. Es un momento donde uno puede experimentar un deseo de que la gente no se pierda, pero tú no estás amando a esa persona. Tú le estás dando palabras de amor, pero en tu interior tú no le estás predicando porque tú lo amas. Tú le estás predicando porque posiblemente tú te quieres sentir útil en el camino del Señor y estás predicando. Porque posiblemente tú quizás tienes una carga interior que dice, wow, si no lo hago, cuando yo llegue allá arriba, Dios me va a decir, mira, no predicaste. Pero no es porque tú estás amando a esa persona. Ya lo sabes. ¿Me entiendes? Que es algo que uno debe pedirle a Dios, que le enseñe el amor por las almas que se pierden. Y por eso es que uno a veces, cuando sale también el evangelismo, que ve una gente renuente, hay el que menos uno le quiere predicar, pero el renuente, el que está regañadiente, es el que más necesita de Dios y el que más evidencia de necesidad presenta. Claro, eso es así. Porque es el primero que está poniendo. Exacto. Para que tú le digas lo que realmente él está esperando, está necesitando que le digas. Exactamente. ¿Sabes qué? No sé, Samuel, si tendrías alguna otra información con relación a este tema en este podcast de Espérate. Sobre el tema de los gigantes. Para él, por lo menos, ir concluyendo, o Pancho, si tiene alguna información más que podamos agregarle. No, yo lo que digo es, ya por mi parte para terminar, que tenemos que considerar las señales antes del fin, porque si no vamos a ser engañados. Sí. Si uno no considera la gente se concentra, que va a haber relámpago. Que la tierra va a temblar. Sí, pero eso sucede hasta sin que venga el fin. Hay relámpagos y hay temblores y no es el fin. Claro. O sea, no es exactamente en lo que Dios quiere que nosotros nos concentremos, porque un relámpago no te va a mandar al infierno. Ni que tiemble la tierra tampoco te va a mandar al infierno. Lo que te va a mandar al infierno es el engaño. Y el engaño es a través de información. Y la información no te la da un temblor de tierra. La información no te lo da un relámpago. La información te la da un ente que pueda interactuar contigo. Así mismo. ¿Me entiendes? Entonces, el tema de los gigantes en los finales del tiempo es importante. ¿Por qué? Porque eso, cuando esos entes aparezcan, que lo van a hacer poco a poco, porque ya uno se está acostumbrando a la gente grande. Sí. Ya nosotros nos estamos acostumbrando, ya no nos sorprende la gente grande. Entonces, cuando esto suceda, gente como esa, o gente no, entes como eso, van a ser muy idolatrados por la humanidad, como era en la antigüedad. Mira las películas. Y todavía. En las películas idolatran. Cuando la película de los gigantes. Eso se nota. La película de los gigantes, los hombres lo idolatran. ¿Verdad? Porque son hombres de renombre, como dice la Escritura, son sobrenaturales. Claro. ¿Verdad? Cuando tú buscas también, inclusive, que se nos escapó eso, cuando nosotros vemos las tablillas de Sumeria, que vemos este hombre que en la Biblia es Nimrod, pero en Sumeria tiene otro nombre que no lo recuerdo, que tiene un león agarrado como si fuera un gatico.
Está en las tablillas, en los grabados. Sí, Tiene un león agarrado por el cuello como si fuera un gato. Yo no lo Lo que evidencia que el tipo era extremadamente alto. Sí, porque los leones son grandes. Exacto, los leones son grandes, extremadamente altos. Sí, pero que está Entonces, que a ese lo idolatraban, ese era un dios. Como que un león era un gato delante de él. Exacto, pero que para el pueblo era un dios. Ajá. Por ejemplo, usted vio en la película Los dioses de Egipto. Sí, yo lo Sí, Eran sí. gigantes. Sí. ¿Y cómo el pueblo Claro. los tenía? Como dioses. Inclusive, de que si tú lo cortaban, la sangre era oro. No era sangre como tuya y la mía. Sí, es verdad. No, de hecho es se verdad. habla que le dicen, por ejemplo, creo que hay diferentes culturas que le llaman titanes, hay otros que le llaman Titanes. semidioses, Ujú. hay otros que, de hecho, ya hay mitos, inclusive. Por ejemplo, y yo te voy a decir una cosa, los mitos y las leyendas urbanas no nacen de De fantasía una simplemente. fantasía así por así. Eso es de algo. De algún Se sitio. inicia con algo. Hércules, por ejemplo, de algún sitio tuvo que salir eso. Eso no Las fue- mitologías que sacan, sí. Pero se dice que la gran mayoría de esos semidioses, por ejemplo Hércules, que era un semidios, o también de la mitología griega, que es donde más se ven, inclusive, son de esos mismos gigantes, son de ahí. Es de ahí que, de esas historias que vienen. Entonces ya lo pasan en el cine a modo de fantasía, a modo de algo de ficción. Pero la verdad es que la realidad la va a superar. Gilgamesh es que se llama el de Sumeria. Que era el mismo Gilgamesh. Gilgamesh, que era Yo el lo mismo estaba Nimrod. buscando, yo Que era lo el mismo estaba Nimrod. buscando, pero no lo. Que era no lo hijo logré. de Semiramis. Que también la Biblia la menciona, que era una diosa falsa. ¿Cómo se llama esa? Semiramis. Y Semiramis. Acera. Pero que tú Sí, ves, Acera, por sí, eso tú Acera. ves que Dios dice, no te hagas otros dioses. Porque hay otros dioses. Y que insiste. Falso, pero hay. Insiste. Hay muchos versos en la Biblia que insisten en eso. En eso. O sea, No y tendrás se otros insiste- dioses fuera de mí, Exactamente. Y se insiste porque hay un meneo feo. porque hay dioses. Sí, claro. Señores, en conclusión, para mí entiendo que nuestras iglesias con una investigación bien profunda deberían de tocar este tipo de temas. Aunque sea de jóvenes, una vaina de jóvenes, ¿tú me entiendes? Donde las personas puedan, qué sé yo, preguntar y que ese tipo de temas, ese tipo de dudas puedan salir de ellas y no quedarse como con ese misterio, porque muchas veces no quieren ni siquiera tocar el tema, porque creen como que lo van a reprender o como que, ¿en qué que tú estás pensando? No, y sacarnos de la mente que el asunto de los gigantes, Ujú. como que fue como una... Como una mitología. No, como una mitología. Una comparación, ¿tú me entiendes? O como un comodín en la Biblia Sí, para como que está haya hablando- algo. Como que está hablando de, exacto, como que está No. hablando de unos muñequitos. Fueron reales. ¿Tú me entiendes? O son Entonces, reales, mejor dicho. creo que la iglesia también está llamada a tocar este tipo de temas. Y eso que no hemos hablado de las construcciones. Espérate, que vamos para allá. De esas Ese puertas otro tema. inmensas, ¿para quién fue? Espérate, ese es otro tema que déjame mandarlo al grupo. Anota ahí la Así genética. y claro. Oye. Señores, este fue su podcast. Espérate. Así que ya tú sabes, hablando sobre los gigantes, prepárense que lo adelante ya tenemos 2 temas ahí pendientes, la simiente y la vaina de las construcciones. Hablamos ahorita. ¡Fuerte!